Hoy es viernes, ¿no? Y cuando llega el viernes nos posicionamos de otra forma para enfrentar el fin de semana. Enfrentar en forma positiva, ¿no? ¿Cómo les va? Soy Guillermo Arduino, estoy en mi casa en la ciudad de Atlanta. Esto es Encuentro Digital CNN. El lujo de poder hacer entrevistas de 30 minutos, porque en televisión en general son de 5 minutos. Nosotros las hacemos en digital. Nos está yendo muy bien en distintas plataformas, en YouTube, partes en Facebook, también en cnnespañol.com. En la ventanita esa que aparece si van a un ordenador, arriba a la derecha en cnn.com, ahí aparece la entrevista. Y después, por supuesto, en cnnespañol.com/encuentro, ahí posteamos la entrevista entera y también en YouTube. Y bueno, después se viralizan, ¿no? La gente las va pasando, etcétera, etcétera. Así que hoy es miércoles 18 de septiembre, lo digo por si lo están viendo unas semanas más tarde para que tengan eso en cuenta. Decía, fin de semana lo encaramos distinto y vamos a hablar de la felicidad, pero felicidad como, hoy es viernes, sí, felicidad como actitud, ¿no? Felicidad adaptativa, un nuevo escenario de bienestar. Y para ello vamos a hablar del nuevo libro Entre rodaderos y escaleras, de Andrés Ramírez, que es consultor en bienestar y es profesor de felicidad de la Universidad CESA, Universidad Sergio Arboleda y la Universidad del Rosario. Andrés, bienvenido. Guillermo, un gusto estar en tu programa y qué delicia que tengamos el tiempo para conversar. Claro, exactamente. ¿Cómo surge el hecho de encarar la felicidad a nivel académico, a nivel profesional, a todo nivel? Mira, yo creo que al final todos los filósofos, los pensadores de la historia, pues han tenido la expectativa, ¿no? Aristóteles lo definía como el fin de la existencia humana. ¿Para qué estamos en este planeta? Y yo creo que también las emociones han evolucionado, las relaciones han evolucionado y asimismo ha evolucionado y se ha resignificado el concepto de felicidad. Y por supuesto que el mundo laboral pues no es la excepción. Creo que hoy el contexto de las habilidades socioemocionales, relacionales y blandas son mucho más importantes cada vez porque lo técnico lo está haciendo más la inteligencia artificial, lo repetitivo, ¿no? Lo automático. Sí, ahora definamos la felicidad. A ver, ¿qué es la felicidad? La felicidad, en principio, para mí es una decisión. Es una decisión de elegir estar bien en el contexto en el que estoy. Y por eso mencionabas esa felicidad adaptativa. Es como un cactus que florece en el desierto. Bienestar no es lo mismo que felicidad. Los estados proveen bienestar, las familias, ¿no? Los países, los padres, las organizaciones proveen bienestar. Pero hay muchas personas que en ese entorno no eligen ser felices. De hecho, es curioso que en los países de mayor bienestar haya tasas de suicidio muchísimo más altas, ¿no? Hablar de Noruega, de Dinamarca, de Finlandia, de Corea del Sur, con 30 suicidios cada 100.000 habitantes, frente a escenarios como Colombia o Argentina, que tenemos entre 2 y 4 suicidios cada 100.000 habitantes. En países que no tienen tanto bienestar, pareciera que hay más felicidad. Casi que podríamos decir que la felicidad es inversamente proporcional al bienestar, lo que es absurdo y habla, ¿no?, muy mal de nosotros como especie, porque entre más tenemos, menos felices somos. Y es impresionante. La, la vida en el futuro, ¿no? Esa enfermedad de futuro que se llama ansiedad o esa enfermedad de pasado que se llama depresión, nos están impidiendo vivir el presente. Y la felicidad de alguna manera es vivir en el presente. Pero abordo algo en el libro, Guillermo, que creo que es muy importante. Y es que así como la felicidad es una decisión, la infelicidad no lo es. Nadie dice, yo voy a levantarme hoy con total convicción a ser infeliz. A pesar de querer la felicidad, hacemos muchas cosas para no lograrlo, como consumo de sustancias psicoactivas, como bulimia, anorexia, ludopatía, muchos comportamientos que nos agreden, que nos hacen daño. Y creo que es muy importante reconocer que
las personas que están mal necesitan una mano, necesitan ayuda. Y creo que debemos expresar esa solidaridad y esa construcción de un nosotros que es fundamental. Cualquiera puede ser feliz porque al principio mencionaste a Aristóteles, ¿no? Filósofo. Y cuando mencionabas a él, yo pensé inmediatamente en Sigmund Freud, en Jacques Lacan. Entonces decía, ok, son psicólogos. Ellos no hablan tanto de felicidad, sino más de placer, de una pulsión para buscar el placer y no Claro. la felicidad. Entonces me pregunto, ahora que estás mencionando algunas patologías, algunas voluntarias, otras no, digo, ¿cuál es la plataforma para poder tomar la decisión de querer ser feliz? Porque puede haber patologías que nos hagan sentir que buscamos la infelicidad y lo Sin podemos duda. Y lograr. mira que mencionas a Freud, que Freud, entre otras, es un poco pesimista, ¿no? Frente al comportamiento humano y a su posibilidad de lograr la felicidad. Entre otras porque tal vez estaba tan desesperadamente, ¿no? Enfocado en buscar el placer, que placer no es sinónimo de felicidad. No, Y ya podríamos profundizar en eso, pero tu pregunta es bien interesante porque sí hay unos mínimos básicos, tanto en salud mental como en comida y cobijo, ¿no? Dirían los budistas. Si yo no tengo lo mínimo básico en bienestar, lo mínimo básico en bienestar, no puedo elegir la felicidad. Y si tengo todo el bienestar, pero no tengo la salud mental, tampoco la puedo elegir. Entonces, sin duda, esa es como la plataforma para que cualquiera que tenga lo mínimo básico en lo material y lo mínimo básico en salud mental pueda elegir la felicidad. Sí, sí depende hay también plataforma. del contexto, ¿no? Y me gustaría hacer una mención. Recién mira qué interesante, cuando yo estaba hablando de Sigmund Freud, me mandé lo que se llama un acto fallido y en vez de decir infelicidad, casi digo infidelidad. Casualmente yo detesto a la infidelidad, ¿no? Entonces, en mi caso, la fidelidad y la felicidad van de la mano, ¿no? Sin, Yo soy un convencido de que yo respeto las parejas abiertas y todos los acuerdos que haya entre parejas, pero no lo comparto. No lo juego yo, ¿eh? claro, y es que mira lo interesante que mencionas, porque ahí es donde se separan el placer y la felicidad. Claro. ¿Qué es placer? El sexo, querer acostarme contigo. ¿Qué es felicidad? Querer amanecer contigo. Y puede ser semántico, pero la diferencia entre querer acostarme y querer amanecer contigo, así me acueste, es como la diferencia entre sexo y sexo con amor, en donde yo quiero no solamente la cosificación de la relación, ¿cierto? No quiero solo el placer, sino que además estoy dispuesto a jugármela porque una verdadera relación inicia cuando acaba el enamoramiento. Yo creo que eso es muy importante que lo entendamos con las dificultades. Y por eso, de alguna forma, en el libro hablo entre rodaderos, que es el placer, las decisiones fáciles, y las escaleras, que es la felicidad, las decisiones difíciles. Fíjate que cuando hablabas también me surge, ¿no? Hay disparadores en tu discurso que me llevan ahora al plano profesional, ¿no? Y en el plano profesional también hay juegos, hay enamoramientos, ¿no? Lo que sucede también con una pareja o con alguien que uno conoce, y después viene el juego, ¿no? Y entonces me pregunto, si uno vive un ambiente tóxico a nivel profesional o a nivel vecindario o a nivel familiar fuera de casa, puede lograr la estabilidad, y ahí está la palabra. Yo creo que la palabra es estabilidad, porque si uno no tiene estabilidad en todos los ámbitos, entonces difícilmente pueda querer apuntarse a una felicidad. Bueno, tal vez uno tiene que tener una madurez y una confianza en sí mismo tan amplia para no permitir ser manipulado en esta era de redes sociales, de teorías conspirativas, de diferencias económicas y de logros, de superficialidad, de falsedad, porque eso probablemente siempre existió, pero hoy existe como un ataque mucho más veloz, ¿no?
Me parece que el tema de los medios digitales un poco favorece ese tipo de montaña rusa emocional que vivimos nosotros. Pero si uno tiene... A mí una vez un jefe mío me dijo que yo tenía demasiada confianza en mí mismo. Y yo dije, es una muy buena señal. Significa que no me pueden manipular, Sí, mira ¿no? que hablas de relaciones tóxicas y pareciera que lo contrario, pues son relaciones positivas. Yo conozco muchas relaciones tóxicas y ninguna relación positiva, pero sí conozco relaciones saludables. Y creo que debemos tender a lo saludable, porque a veces creemos bueno, fíjate que nos enseñan a aléjate de los desconocidos, pero ¿sabes quiénes nos hacen daño? Los conocidos. Quienes pueden vulnerarnos son los conocidos. Claro. Y ante esas relaciones es que hay que aprender a poner límites. Las relaciones tóxicas se definen básicamente por tres factores principales. Si A ver, quisiéramos como una fórmula, la propiedad, yo creo que te poseo como un jefe o una ujú, pareja, no, yo te poseo, tú me perteneces, es como estar escriturado, ¿no? El miedo a ujú, perderte, ¿no? Los seres humanos nos relacionamos con miedo al rechazo, miedo al abandono, ¿no? Ese miedo, propiedad, miedo y control. Y ujú, es como la fórmula perfecta para lo que en psicología se llamaría codependencia o una claro, relación disfuncional. Y cuando uno tiene apego, más miedo, más control, tiene el conflicto permanente en la relación. Es extraño cuando a veces oigo en las relaciones, no me cela, debe ser que no me ama. Nada más enfermo que los celos. Esa sí que es claro. una relación tóxica. Y no sé si conoces la metáfora de la rana en el agua hervida, pero cuando uno pone una rana en agua hirviendo, la rana va a pelear, va a hacer todo lo posible por salirse de ahí. Pero cuando la pones en agua fría y vas calentando lentamente, la rana muere hervida. Las relaciones tóxicas inician con agua fría y se van Claro. calentando hasta que te mueres hervido. La buena noticia en los seres humanos es que no somos ranas y podemos en algún momento Ahora, salir. ¿en qué momento podríamos pensar que el positivismo o la felicidad se vuelven tóxicos? Yo, de hecho, en el libro menciono una palabra que no sabía que era nueva en el mundo, que es felicilatría. Es como la adoración a la felicidad. Y creo que ese positivismo extremo, que entre otras cuestiono mucho que sea una ciencia, y cuestiono mucho que sea una ciencia como la venden, porque sabemos mucho del universo fuera de nosotros, pero muy poco del universo dentro de nosotros. Es decir, no hay ingeniería humana, no hay cómo conocer y cómo predecir ese comportamiento en los humanos, porque todavía tenemos muchísimo en el inconsciente. Cuando yo hablo de esa adoración a la felicidad, de esa felicilatría, estoy yéndome un poco en contra de las recetas mágicas, de los tips únicos, de que pareciera que hay emociones, por ejemplo, como lo ha definido la psicología positiva, que hay emociones positivas y emociones negativas. Imagínate que no nos diera miedo, Guillermo, no nos pondríamos tapabocas. A la gente que no le da miedo, el virus no se pone tapabocas, no se lava las manos y no mantiene la distancia social. El miedo es una emoción maravillosa y no es positiva o negativa, buena o mala. Sin rabia no hubiese habido emancipación. La mujer hoy no podría votar o trabajar o estudiar. La rabia nos genera indignación. Ahora bien, si esa rabia se traduce en un puño a la pared, se traduce en vandalismo y en violencia, lo que es malo es la expresión de la rabia. Lo negativo sería la expresión de la rabia, pero no la emoción per se. Yo me distancio muchísimo de la psicología positiva, habiendo estudiado mucho psicología positiva. Yo he tenido el privilegio de estar con Tal Ben Shahar y el privilegio de estar con Martin Seligman y, y querer mucho a Tal Ben Shahar y muy poquito a Martin Seligman, ¿no? Pero eh, porque defiende la psicología positiva como si no hubiese nada más. Yo me pregunto qué pasaría de la psicología positiva si no se hubiese financiado ese movimiento con 142 millones de dólares para estudios.
Cuando mencionabas el tema de la codependencia, pensé en Wayne Dyer, que escribió un libro que en español creo que se dice Tus zonas erróneas o nuestras zonas erróneas. Y el capítulo 2, a mí cuando yo era adolescente y lo estaba leyendo, me llamó mucho la atención, se llamaba Mi primer amor. Y yo dije, una historia romántica, pensé yo en ese momento, ¿no? Y cuando lo empiezo a leer me doy cuenta que era el amor a sí mismo. Y él dice que si uno no se quiere a sí mismo, no puede querer a los demás. Entonces, a partir de esa plataforma, digo, ¿qué pasa con alguien que sale de un contexto familiar complicado, abusivo, donde hay violencia, donde tal vez hay adicciones, donde hay codependencia, donde hay negativismo, etcétera? ¿Cuán importante es que los padres le den buenas alas a los chicos, con buenos ejemplos además, y que los problemas de los adultos se mantengan a puertas cerradas y no permeen en esos niños que están formando su personalidad y que no lo van a poder decodificar como una persona hecha y derecha porque todavía no son adultos, ¿no? Sí, mira que mencionas muchas palabras que son bien interesantes de definir. La adicción viene de adictus, que era un hombre libre que se vuelve esclavo. Es decir, ser adicto es ser esclavo de algo o de alguien. Eso digamos que como palabra es bien significativo definirla. Es también muy interesante que entendamos que ese amor propio, pues es lo que Jesús planteaba, ¿no? Ama a Dios como a ti mismo, ¿no? Cuando uno lee los textos apócrifos, lo que se da cuenta es que escondieron en el Evangelio pues una cantidad de cosas, porque, por ejemplo, se encontró que no decían que donde haya dos o más habrá iglesia, sino donde tú estés, estaré yo. Porque básicamente es ese conocimiento propio y ese amor a sí mismo por ese concepto simple que podríamos reforzar: nadie puede dar nada que no tenga. Es decir, si yo no me amo, no puedo amarte. Creo que en las relaciones, en la crianza, es muy importante darle alas a los hijos. Porque mira que hoy estamos educando hijos con nidos muy fuertes y alas muy débiles. Y creo que uno debe tener es hijos con alas muy grandes que puedan volar, y con nidos que no sean tan cómodos, porque estamos educando una generación con mucho temor de ser padres, con mucho temor de poner límites, con mucho temor de tener profundidad en la relación. Creo que vale la pena entender que si seguimos hablando solo de derechos, que llevamos 5.000 años hablando de derechos, ¿no? En el Código Hammurabi, en la ley del talión, está ese ojo por ojo, diente por diente. Y no hemos hablado un solo día en la historia de la humanidad de responsabilidades. ¿Mm? Y creo que hoy necesitamos ser responsables. ¿Qué es la responsabilidad? ¿No? Es la habilidad para responder. ¿A qué? A mis emociones. ¿Qué siento? ¿Cómo respondo a mis emociones? ¿Cómo respondo a mi sistema de creencias? Pero las emociones a veces vienen de productos falsos, por ejemplo, hoy en día en el contexto de las redes sociales, y eso contamina muchísimo la comunicación y las creencias, y hoy en día hay una grieta impresionante en grupos académicos, familiares, de amistades, vecindarios, políticos, justamente por toda esa complicación del mensaje falso. Quiero preguntarte ahora para terminar, porque pasó rapidísimo el tiempo. ¿Cómo es que todo esto lo trasladás a un contexto académico y sos profesor de felicidad? La verdad es que fue una invitación y una invitación maravillosa. Fue un reto que yo nunca me planteé, entre otras porque fui muy mal estudiante. Me ha ido mejor de este lado del aula, ¿no? Lo he disfrutado más y también fue una reconciliación con el mundo de la academia, que educar es sacar de adentro, no entregar Ujú, información. Y, ujú. y cuando yo entendí lo que era educar, me di cuenta de por qué había sido tan mal estudiante. Y es que yo tuve docentes que su única lección fue hacerme odiar su materia. Y creo que debemos enseñar el amor por el aprendizaje. Ser docente creo que es uno de los privilegios de la vida, para sacar de adentro lo mejor que el otro tenga.
Y la felicidad es una excusa maravillosa para hablar de relaciones saludables, hablar de filosofía, de psicología, de historia, que de alguna manera recojo mucho de eso en el libro para, para poder elegir esa felicidad cuando se tienen los mínimos básicos y cuando no, darle una mano a quien lo necesita, porque creo que debemos ser mucho más compasivos y mucho más solidarios. Y mencionabas algo de esa división de las familias, de las sociedades, y yo quiero plantear algo, y es encontrar lo que nos divide es muy fácil, pero encontrar lo que nos une. Y nos unen el amor, nos unen las emociones, todos sentimos dolor, miedo, sufrimiento, amor. Y creo que nos hacen falta líderes, Guillermo, que nos unan Ahí está la y no que clave, nos dividan. la crisis de liderazgo. Y la crisis de liderazgo se observa en este momento a todos los niveles. Y en A todos los nivel, países. exacto, pero también a nivel corporativo, a nivel académico, a nivel familiar. Se han tocado tanto las cosas que hasta físicamente a veces yo voy caminando por la calle y veo dos chicas y una se da vuelta y es de liceo, la otra se da vuelta y es de museo, madre e hija, pero que tienen una expresión física que desdibujada. Entonces se ha llegado también a confundir el vínculo padre-hijo, madre-hija con padre-amigo, madre-amiga del hijo de la hija. Yo siempre le decía a mis jefes, cuando yo, hace muchos años en Argentina, cuando me decía, le hablo a Guillermo, mi hijo, yo le decía, le quiero dejar algo claro, yo soy su empleado, no soy su hijo. Pero yo era paciente de psicoanálisis, yo venía con una fórmula analítica muy, muy profunda en la cabeza que me estaba cambiando la forma de actuar y eso me logró poner las cosas en perspectiva. Lamento tener que despedirte, pero quiero decir que el libro que se llama Entre rodaderos y escaleras toca estos temas que estamos hablando por Andrés Ramírez, que es profesor de felicidad en universidades en Colombia y consultor de bienestar. Y el tema de hoy era felicidad adaptativa, un nuevo escenario de bienestar. Andrés, gracias. Guillermo, un placer y ojalá que puedan disfrutar el libro. Un abrazo para todos. Gracias, buen fin de semana. Y también en la descripción ponemos el nombre del libro por si ustedes quieren ahondar más y pueden leerlo, que seguramente les va a interesar. Es de Andrés Ramírez. Soy Guillermo Arduino desde mi casa en la ciudad de Atlanta. Hasta nuestro próximo encuentro digital CNN. Gracias.